Bienvenido, querido estudiante herediano de primer grado de secundaria. En esta oportunidad vamos a tratar el curso de química, el tema nomenclatura inorgánica, función, hidróxidos. Los hidróxidos son compuestos ternarios, también denominados bases, que resultan de la combinación de un óxido básico y el agua. Presenta el grupo funcional oxidrilo, también conocido como OH. Los hidróxidos en realidad están presentes en nuestra vida diaria, como por ejemplo los jabones, detergentes, leche de magnesia, soda cáustica, así, infinidad de productos de hidróxidos. Se caracterizan, ¿no? Por tener sabor amargo, al tacto, o son jabonosos, ¿no? O resbaladizos, son solubles en agua. Por ejemplo, al agregar el indicador fenolftaleína, ¿no? A cualquiera de las bases o los hidróxidos, ¿no? Cambia inmediatamente este color rosado o fucsia. Aquí estamos observando, por ejemplo, este compuesto hidróxido de sodio, que es el producto de la combinación, ¿no? De óxido de sodio, ¿no? Más agua, ¿correcto? Muy bien. En cuanto a la formulación y nomenclatura de los hidróxidos, primero se escribe el símbolo del elemento o metal, ¿no? Seguido al grupo funcional oxidrilo. Luego se intercambia su estado de oxidación, ¿no? Y en este caso hay que tomar en cuenta, ¿no? Primero la formación del óxido básico, ¿no? Y agregar agua, y luego veremos entonces el producto llamado, ¿no? Llamado hidróxido. Ahí está el ejemplo. Vemos, por ejemplo, el ejemplo de magnesio, ¿no? Primeramente formamos el óxido de magnesio, pero para ello hay que intercambiar, ¿no? Su estado de oxidación, tanto de oxígeno, que es -2, como del magnesio, que es +2, o sea, carga positiva, ¿no? Entonces, como son números iguales, ¿no es cierto? Al intercambiar van a quedar iguales y se simplifican, ¿no? Entonces, de esa manera desaparece, pues, esta carga 2, ¿no? del magnesio, tanto del oxígeno. Finalmente se agrega cierta cantidad de agua, ¿no? Y para el producto del hidróxido, ¿no? Como dice este enunciado, ¿no? Primero se escribe el símbolo del elemento metal, en este caso magnesio, seguido al OH, ¿correcto? Ahora, lo más práctico también se abre paréntesis y se escribe el OH, o sea, el oxidrilo, ¿no? Se escribe inmediatamente el estado de oxidación del metal con quien está trabajando, ¿no? O para formar el compuesto, ¿no? Eso es lo más práctico, ¿no? A ver, el siguiente. Esos son ejercicios, ¿no? Prácticos, sencillos, ¿no? Aquí tenemos 2 o más ejercicios más adelante. Por ejemplo, acá es el óxido de calcio más agua, ¿no es cierto? Aquí también, ¿no? El calcio tiene estado de oxidación 2 y el oxígeno, ya sabemos que es -2, intercambia, se simplifica y se agrega agua, ¿no? Del cual entonces vamos a obtener hidróxido de calcio, pero para ello primero se escribe el elemento metal, en este caso, el caso es el calcio, ¿no? Seguido, ¿no? Se abre el paréntesis, se escribe el OH y se escribe, ¿no es cierto?, el estado de oxidación del elemento, en este caso del calcio. De esa manera entonces ya no vamos a tener ningún problema, ¿no es cierto?, de formular, ¿no es cierto?, este compuesto. Pero previamente hay que darse cuenta, ¿no es cierto?, en ambos casos, ¿no? Ya sea en la reactante como en el producto, las cantidades de átomos tienen que estar iguales, tienen que estar en equilibrio, ¿ya? Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos, a ver, vamos a ver, cantidades de átomos de calcio. Un átomo, aquí también un átomo, está bien. Oxígeno tenemos acá 1, más 1, 2, sería 2 átomos de oxígeno. Aquí también sería 2 multiplica, ¿no es cierto?, a un átomo de oxígeno, sería 2 átomos de oxígeno.
ya estaría ya equilibrado. Luego tenemos el hidrógeno, tenemos entonces aquí también 1 por 2, sería 2 hidrógenos, no hay ningún problema, ¿ya? A ver, en el siguiente caso, ¿no? Es el plomo, ¿no? Plomo entonces está trabajando con, a ver, aquí dice hidróxido plúmbico, ya, óxido plúmbico, entonces está trabajando con estado de oxidación 4, es decir, entonces con mayor grado de estado de oxidación, que termina en ICO, ¿ya? Entonces cogemos el 4, le llevamos acá e intercambiamos. Al intercambiar, el 4 pasa como átomo de oxígeno y carga de oxígeno pasa como átomo de plomo. Muy bien, se simplifica, quedó así. Este 1, ¿no? Ya no se escribe, se sobreentiende, ¿correcto? Y simplificando el 4 se quedarían 2. Eso significa entonces el 2 quedó con 2 átomos, ¿no es cierto?, de oxígeno. Ya, luego se agrega el agua, ¿no? Finalmente pues se escribe el símbolo del elemento metal, en este caso plomo, se abre paréntesis, el OH, ¿ya? Y se escribe inmediatamente, ¿no es cierto?, el 4, que es el estado de oxidación de plomo, correcto. Y luego se observa, se analiza si están iguales o no, como en el caso anterior, ¿no? Definitivamente acá hay un desequilibrio, porque fíjate acá tenemos, ¿no?, 2 átomos de oxígeno y aquí tendríamos solamente 1, serían 3, ¿ya? Entonces, primero se fija aquí, se multiplica digamos, el hidrógeno, 4 hidrógeno, entonces yo voy a tratar de igualar esto, ¿ya? Ponemos el número 2 y luego multiplicamos por este átomo de hidrógeno, ¿no? Sería entonces 2 por 2, 4 átomos de hidrógeno. Luego también se analiza el oxígeno. Ya, entonces en ese caso este oxígeno también multiplica a un átomo de oxígeno. Sería entonces 2 átomos de oxígeno, pero aquí tienes otro 2, serían 4, ¿correcto? Entonces 4 sería 4 oxígenos en la reactante y aquí también sería 4, ¿no? Porque multiplicas 4 por 1, 4 oxígenos. Muy bien. Y en cuanto a plomo no hay ningún problema porque tienes un átomo de plomo y un átomo de plomo, lo que se simplificó aquí. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Así de facilito, ¿no? Y lo resto es ya colocar su nombre, ¿no es cierto? De acuerdo al grado de estado de oxidación con que está trabajando. En este caso, ¿no?, está trabajando con 4, ¿no? 4 es mayor grado de estado de oxidación, entonces termina en ICO. Sería entonces aquí óxido plúmbico, ¿no? Y agregando agua, resulta entonces este compuesto como un hidróxido plúmbico, ¿correcto? Seguimos. Aquí hay ejemplos clásicos, ¿no? Ejemplos con los 3 nomenclaturas, como tradicional, stock, sistemática. Y aquí está el compuesto, por ejemplo, tenemos con el hierro, ¿no? A ver, primero entonces hacemos con nomenclatura tradicional, ¿no es cierto? Aquí dice ferroso, hidróxido ferroso. Eso significa entonces está trabajando con menor grado de este estado de oxidación, es decir, entonces con 2. ¿Ya? Ahí también, ¿no es cierto? Pero fíjate acá, el OH, ¿no es cierto? El OH tiene como átomo 2. Eso significa entonces directamente que está trabajando con estado de oxidación 2. ¿Ya? Pero en la nomenclatura tradicional se dice que es hidróxido ferroso, ¿ya? Por este prefijo oso, ¿no? Luego tenemos en stock. En stock no hay ningún problema porque se cambia nada más. Por ejemplo, aquí tienes el número 2, se cambia por el número romano, pero entre paréntesis. Esa es la clásica ahí, ¿ya? En cambio, en la nomenclatura sistemática, ¿no?, se utiliza estas palabras, por ejemplo, mono, di, tri. Mono 1, di 2, tri 3, ¿correcto? Y luego entonces el nombre sería dihidróxido de hierro, ¿ya? Ahora, en el siguiente compuesto, ¿no?, con la nomenclatura tradicional, ¿ya? El hierro trabaja entonces con mayor grado de estado de oxidación, que termina en ICO. Entonces, el nombre sería entonces hidróxido férrico. Muy bien, hidróxido férrico. Ahora, en la nomenclatura de stock no hay ningún problema. Este 3 lo paso con números romanos y cierro en paréntesis. Y hasta allá. Ahora, en la nomenclatura sistemática o IUPAC, ¿no? Ahí, por ejemplo, aquí aparece como átomo de OH 3. Si es 3, entonces, ¿qué cosa es? Es tri,
¿ya? Lo pongo tri y lo agrego hidróxido de hierro. Muy bien. ¿No te parece que es sencillito? ¿No? Es cuestión de practicar nada más. Muy bien, chicos. Conmigo, hasta la próxima, chicos. Seguir practicando, seguir aprendiendo. Muchas gracias.